En esta clase vamos a abordar la parte final de las estimaciones por intervalo y vamos a darle pauta para poder iniciar con los contrastes de hipótesis. Entonces, lo que nos espera en la clase de hoy es ver un par de ejemplos de intervalos de confianza de la media, de la proporción y de ampliar esto cuando tenemos la comparación de dos poblaciones y específicamente estimar un intervalo de confianza para la diferencia de medias y para la diferencia de proporciones. Sin embargo, lo importante de la clase también va a ser que esto se va a aplicar utilizando el programa R. Van a aparecer ciertos códigos en R para que ustedes puedan tomar esos códigos y escribirlos en R y hacer las corridas para verificar los resultados, y de esa manera también familiarizarse un poco con el programa, con las corridas y los resultados que arroja el mismo. Todo el código que vamos a ver en esta clase será compartido en un archivo aparte inmediatamente después del video de la clase, para que no se haga difícil extraer los códigos y solo se copien y se peguen en el R, así facilitar el uso del código directamente en el R sin estar copiando a mano y luego digitando. Entonces vamos a recordar lo que ya hemos visto, solo para dar la introducción. Por lo general, pues conocemos o sabemos que las poblaciones que estamos trabajando son normales. Ejemplos de poblaciones normales, estadísticamente hablando, tenemos aquellas en las que las variables se comportan con una distribución que tiene una forma de campana de Gauss. Entre ellas podría ser la estatura, el peso, el tiempo promedio de una actividad física. Otro supuesto muy importante es que vamos a considerar que conocemos por lo general la desviación típica o la varianza poblacional. Sin embargo, cuando no se conoce también se hace explícito, y en esa ocasión pues utilizamos la desviación típica muestral. Pero esas son, digamos, las ideas con las que partimos. A partir de esto pues también debemos de saber que hemos considerado siempre que hemos asignado un valor de confianza al que llamamos nivel de confianza, que representamos como 1 menos alfa, y aparte de ese nivel que nosotros nos definimos previamente, utilizamos lo que es un estadístico, que es al que vamos a estimar. El estadístico, por lo general, en esta situación de la media y que hacemos su estimación por intervalo, utilizamos la transformación de la variable media mediante la expresión que tenemos acá, que le restamos la media poblacional y la dividimos entre la desviación típica, que está a su vez dividida entre la raíz de n. Esa transformación nos permite encontrar un intervalo de confianza para la misma variable poblacional, la media poblacional. De ahí partimos. Cuando tenemos esa distribución, pues ya sabemos que tenemos los parámetros que hemos definido anteriormente, y eso vamos a ir construyendo el intervalo, despejando de la expresión anterior lo que es en la media poblacional. Bueno, nada más recordando que cuando hablamos de estadístico, porque aquí
es un término que ya debemos de familiarizarnos porque en cada estimación aparece un estadístico. Cuando tenemos la variable anterior que vimos en la lámina anterior, t, que llamamos t, decimos que es un estadístico, pues es una medida que se puede obtener a partir de de los valores de la muestra y conociendo parámetro poblacional. Pero esta variable que se forma, que decimos t de manera general, pero podría ser z o cualquier otra simbología que queramos utilizar, en este caso t, ¿qué distribución va a tener si no es una variable pura, sino que es una transformación? Entonces, ¿qué distribución va a tener? Si partimos del hecho que la distribución de la variable original, que es la que estamos estudiando, que es la media muestral, entonces, por medio de la conversión que hicimos, por la tipificación que se hizo restándole la media poblacional y luego dividiéndolo entre la desviación típica, que a su vez está dividida entre raíz de n, lo que se hace es llegar nuevamente a una distribución normalmente distribuida, pero por estar tipificada de esa manera, la media va a ser 0 y la desviación estándar va a ser 1. Eso es lo que obtenemos en la transformación. Ahora, si tenemos en cuenta que lo que queremos es buscar un estadístico para una distribución, un intervalo de verificar la simetría en la curva de la campana de Gauss y ver las colitas, la probabilidad de las colitas alfa medio, entonces estaríamos buscando la probabilidad de que la variable z, la que está tipificada, o podría ser la t, como queramos verlo, sea mayor que el valor de z que se encuentra en las tablas con un valor de probabilidad de ocurrencia de alfa medios. Eso se puede observar en el gráfico acá presente. Podemos ver que la zona que está coloreada verde es el nivel es la región que se forma como la región de un intervalo que va desde menos z alfa medios hasta el positivo de este, que es z alfa medios. Esos dos valores son los que nos interesan conocer. Entre qué valores está la media poblacional. En el centro de esta variable, pues, tenemos 0, que sería la media de la tipificación. Pero las regiones que quedan en las colas, como en el centro tenemos alfa medio, 1 menos alfa, entonces quiere decir de que al total de toda la curva le hemos restado alfa. Y entonces eso es lo que ha quedado en la zona central, es lo que formamos con el intervalo. Pero ese alfa es lo que queda en los extremos, en las colas. Pero como es una función simétrica, entonces ese alfa se reparte igual, de manera equitativa en ambas colas. Por eso queda una región de alfa medios a la izquierda y una región de alfa medios a la derecha. Recordemos que alfa es un valor pequeño. Por lo general decimos 5%, pero eso también depende. Son ciertos criterios que se toman, pero lo fijamos con antelación y la idea es que sea pequeño. El alfa le conocemos como nivel de significación. No hay que confundirnos en eso. Hay que tenerlo claro que el alfa, solo alfa, es nivel de significación. Nivel
el de significación. Y el 1 menos alfa es nivel de confianza. Nivel de significación solo alfa y nivel de confianza es 1 menos alfa. Eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, entonces si el nivel de confianza es 1 menos alfa, eso lo que representa es la probabilidad de lo que aparece acá. Veamos. El 1 menos alfa, que es esta región de acá, esto es todo lo que está abajo de la curva son probabilidades. Y si me está diciendo que todo lo que está en la curva es 1 menos alfa, eso es equivalente a poner que la probabilidad de que esta variable, que es la que hemos hecho la transformación, es un estadístico que hemos hecho a partir de una transformación de la media muestral, entonces que esa variable tipificada se encuentre entre estos dos valores, quiere decir que la probabilidad de que esta variable que está entre estos dos valores es 1 menos alfa. Eso es lo que nos está diciendo, y a partir de aquí, si despejamos este mu, como ya lo hemos hecho antes, solo estoy recordando, al despejar mu, lo que vamos a hacer es que pasamos a multiplicar esto, o multiplicamos todo por esto, y de aquí desaparece del centro y queda multiplicado aquí y aquí. Luego esta variable, la muestral, también se va a sacar restándola de aquí y restándola de los dos lados, y luego cambiamos el signo y despejamos mu. Y ahí tenemos el intervalo de confianza que queremos. Ok. Ya despejado, pues queda así. Estos son los intervalos de los que estamos hablando. Pero todo eso ya lo sabemos, solo estamos recordando. Ya vamos a ver el ejemplo. A partir de ese intervalo, vamos a decir que el nivel de confianza es 1 menos alfa, porque desde el principio nos lo hemos fijado con ese valor. Y eso es lo que significa que mu va a estar entre estos dos valores. Aquí, como este es un intervalo, el primero que está aquí a la izquierda sería el límite inferior. Este L es de low en inglés. Y la U sería de upper. Entonces, esta parte de acá sería el intervalo, el límite superior. Este es el intervalo entonces que buscamos. Y ahí vemos cómo se construye. La única diferencia entre el límite inferior y el superior es el signo. Ok, vamos a ver un ejemplo, porque el objetivo es aplicar esto en R. Solo estamos recordando y refrescando y recordando y ahora aplicando. Nos dice que un intervalo de confianza para la media es lo que vamos a aplicar en este caso, en este ejemplo. En una clínica de fisioterapia se requiere saber el número de grados que acaba doblando una rodilla después de 2 semanas de tratamiento. La medida de 10 pacientes fueron. Eso ya lo teníamos. Entonces, bueno, obviamente la variable aleatoria es grados de que dobla la rodilla. Sigue una distribución normal y vamos a suponer una desviación típica poblacional de 30 grados, 0.30 grados. Nos piden obtener el intervalo de confianza para la temperatura media al nivel del 90%. Y B, deducir el tamaño de la muestra necesario para conseguir un intervalo de confianza al 99% con un error menor o igual que 0.05. Las fórmulas para el tamaño del muestral también lo hemos visto en clases previas. Habría que irlo a refrescar para no extendernos mucho en la clase y poder aplicar esto directamente, pero vamos a ver la fórmula ahí mismo. Si resolvemos el problema a mano, tendríamos que sacar los datos que tenemos, sacar la media muestral que ya nos da ahí, que es 41.947, y a partir de ahí
construir el intervalo. Ya sin hacer todo el procedimiento que hacíamos antes, solo tomamos el intervalo que tenemos acá y sustituimos los valores que ya tenemos. Conocemos la media. Aquí le falta la rayita de la barra de X barra, pero sería este valor. Por eso está aquí. Aquí hemos encontrado la media, que casi no se le ve la rayita de la barrita, pero la tiene que tener. Luego se le suma y resta. El menos es para el límite inferior y el más para el límite superior, valga la aclaración. Y la desviación típica ya la conocemos, punto 3, que ya no nos da el problema. N es 10 y eso va dividido entre esto, que es lo que aparece aquí, por la z de alfa medio. Eso basta con buscarlo en la tabla de la distribución normal o utilizando un recurso digital, o en internet tenemos el GeoGebra, bueno, en internet o la aplicación o el software, o también podemos buscarlo en Excel. Hay que conocer cuáles son las fórmulas. En R también lo podemos buscar, cómo se calcula o cuánto mide este valor, y se los dejo por acá, que sería para un alfa medios que en este caso sería de 1.645. ¿Por qué? Vamos a regresar al problema. Aquí está. Estamos para un nivel de confianza del 90%. Entonces, para un nivel de confianza del 90%, el alfa medios aquí sería alfa de 5%. Al buscar eso en las tablas, nos tiene que dar este valor. Recordemos que cuando tenemos un nivel de confianza del 95%, el z que buscaríamos sería z de 2.5 o 0.25. Entonces, eso lo que hace es que nos dé un z de 1.96. Pero como ahorita el error es del 10%, el nivel de significancia es del 10%, entonces nos da un z diferente, que es este. En R, como les decía, también lo podemos encontrar utilizando la fórmula Q-norm. Y para estos valores, que serían 0.1, que es el nivel de significancia que tenemos, dividido entre 2. O le ponemos 0.05, que sería lo que les comentaba, que sería alfa de 0.05. Pero esta función nos da directamente, ponemos el error en decimales, el nivel de significancia en decimales lo dividimos entre 2 y a la función nos devuelve esto. Todos los códigos que como les decía, lo pueden practicar en el R, escribir esto así, tal como está, y nos va a dar directamente este valor. Así vamos a ir entrando a utilizar el código R, pero seguimos. En el límite anterior, este que está acá, solo nos falta sustituir en el Z este que acabamos de encontrar, o el que ya nos daba aquí, que es el mismo. Observamos solo que aquí nos da negativo y aquí positivo, pero aunque la función nos dé negativo, nosotros vamos a utilizar el valor absoluto, porque ya el límite ¿cómo es? El intervalo ya nos dice que vamos a utilizar los dos signos, aquí en negativo y aquí en positivo. Entonces el que nos dé, aunque nos dé negativo, lo vamos a utilizar en la expresión en positivo, porque utilizamos el valor absoluto. El signo ya se encarga la misma fórmula del intervalo. Entonces eso es lo que tendríamos. Les dejo ahí para que construyan ustedes el intervalo. No está totalmente completo porque aquí le hace falta sustituir esto acá y hacer el cálculo para el intervalo. Pero vamos a hacer siempre el mismo ejemplo, pero para un 95%. Para un 95% el z, si utilizamos la función anterior, esta,
Entonces tendríamos que poner, en vez de punto 10, tendríamos que poner punto 0,5. Punto 0,5 aquí dividido entre 2. Y eso nos va a dar 1,96, que sería este valor. Y luego todo lo demás igual, y ya se construye con el más y con el menos el intervalo de confianza, que sería 41,761 a la izquierda y 42,133 a la derecha cuando se utiliza el más. Y así tenemos el intervalo para el 95%. Ok. Como nos pedía el literal B el tamaño de muestra, entonces lo que hacemos es utilizar la fórmula que ya teníamos. Ya eso ya lo habíamos hecho antes y llegamos a esta expresión. Como conocemos la desviación típica poblacional, esa es la que utilizamos. El error ya nos lo dice el problema, que el problema ya nos daba un error que queríamos utilizar, que era de 0,05. Ese error es el que vamos a poner aquí donde dice E. Este ya lo conocemos, que es 0,3. Y el Z, pues para el 95% se utiliza 1,96. Como todo está al cuadrado, esta Z está elevada al cuadrado, la sigma está elevada al cuadrado y la E está elevada al cuadrado, entonces todo es como ponerlo entre paréntesis y elevarlo todo al cuadrado, que es aritméticamente es posible por propiedades de exponente. Entonces solo vamos a operar al interior primero y después elevamos al cuadrado. Eso nos da 138,298. Como se pasa, aunque sea por pocos decimales, nosotros siempre vamos a utilizar una muestra de el entero siguiente, mayor siguiente. Entonces vamos a utilizar 139 de tamaño muestral para que se cumplan las características del problema. Ahora bien, agrego esto porque es importante saber. ¿Qué tal si ya no nos piden el error que nos dieron? Para el error que nos dieron de 0,05 encontramos un tamaño de muestra de 139. Pero si me dicen de que ya no quiero o que quiero, aparte de calcular el tamaño de muestra para un error de 0,05, para un error a la mitad de ese, entonces lo que tenemos que hacer es dividir entre 2. Lo que hacemos es dividir entre 2 el error 0,05 y aplicándolo en la fórmula, ese valor, dividiéndolo entre 2, operándolo de manera general en la expresión de la fórmula, sería esto, sustituir el E por el E sobre 2. Cuando se hace la operación de elevar a la potencia, ese 2, como estaría dividiendo a la E y la E está en el denominador, entonces el 2 se elevaría al cuadrado y quedaría E al cuadrado sobre 4. Pero como esto, aquí quedaría E al cuadrado sobre 4, ese 4 pasaría a multiplicar por propiedades de la división, ¿verdad? En este caso, de fracciones. Y quedaría, con haber dividido el error a 2, quedaría 4 veces la fórmula original. Entonces, cuando vamos a dividir el error a la mitad, no significa que la fórmula va a ser el doble, sino que debemos de hacer la operación correctamente, sustituyendo acá, y ya obtendríamos no el doble, sino el cuádruple del tamaño de la muestra. ¿Qué pasaría si me dicen que del error que me han proporcionado calcule el tamaño de la muestra, pero para la tercera parte del error? Sería entonces de dividir ese error entre 3, la tercera parte. Lo mismo debería de operar acá. Entre 3, el 3 se eleva al cuadrado
y 3 al cuadrado es 9. Entonces, para hacer un error de la tercera parte del error proporcionada, entonces la fórmula tendría que multiplicarla por 9 en esa situación. Eso es lo que hay que tener cuidado, que no quiere decir de que si el error yo lo quiero a la mitad, o cuando digo que sea la mitad, quiere decir que es el doble de la precisión de la confianza. Entonces hay que tener eso en mente, que no solo dividirlo entre 2 aquí no significa que va a ser el doble de la muestra, sino tiene que operarse y eso me va a llevar a la fórmula exacta, a la expresión exacta. Eso sería la aclaración con esta parte, que no lo habíamos visto antes. Entonces ahí está. Eso que acabamos de decir, nada más me gustó esta regla que encontré y que nos describe esa situación. Si quieres multiplicar la exactitud de una investigación, quiere decir, o sea, yo quiero una exactitud de 95%. ¿Cómo? Si quiero multiplicar la exactitud, quiere decir de que quiero aumentar el tamaño de la muestra para que el error se reduzca. Entonces, para hacer eso, no basta con, cuando dice duplicar el esfuerzo, no quiere decir, lo que quiere decir es que no es que voy a multiplicar por 2 el tamaño de la muestra, sino que en este caso, cuando está hablando de multiplicar y duplicar el esfuerzo, duplicar quiere decir el doble. Entonces debe de multiplicarse la fórmula por 4, por esa expresión que hemos visto ahí, por esa operación que se ha realizado, y a eso hemos llegado. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta.